Mi prometida se acostó con mi padrino en su despedida de soltera, él es un cajero automático aburrido, dijo ella riendo en el video, dejé que la boda de 150,000 pesos siguiera adelante, en el brindis proyecté la prueba y les pasé la factura total. El nudo de la corbata de seda italiana de $500 que llevaba puesto se sentía más como una soga de verdugo alrededor de mi cuello que como el accesorio de un novio feliz a punto de casarse con la supuesta mujer de sus sueños. Y mientras me miraba en el espejo de cuerpo entero de la suite nupcial del Hotel Plaza, ajustando los gemelos de oro que mi abuelo me había regalado en su lecho de muerte, no podía dejar de pensar en la ironía devastadora de que este día, el día que se suponía que sería el comienzo de mi felices para siempre, estaba a punto de convertirse en el escenario de una ejecución pública meticulosamente planeada, una masacre social donde no correría sangre, pero donde rodarían cabezas, reputaciones y fortunas enteras. Afuera, en el salón de baile principal que me había costado reservar con un año de antelación y un depósito no reembolsable de $30,000, 300 invitados de la alta sociedad, amigos, familiares y socios comerciales estaban tomando champán cristal, comiendo canapés de caviar y admirando los arreglos florales de orquídeas blancas importadas de Tailandia que mi suegra, Patricia, había insistido que eran absolutamente esenciales para mantener el estatus de la familia, aunque ella no había puesto ni un solo centavo para pagarlas. Patricia, esa mujer que llevaba 2 años tratándome como si fuera un accesorio necesario pero molesto, un billetera con piernas que tenía la audacia de respirar, estaba allá abajo, probablemente criticando la mantelería o asegurándose de que el fotógrafo capturara su mejor ángulo, sin tener la más remota idea de que el hombre que estaba a punto de casarse con su princesa perfecta, su hija Valerie, no era el estúpido enamorado que había sido hace apenas 48 horas, sino un hombre que había muerto por dentro y había renacido impulsado por un odio tan frío y calculador que me asustaba a mí mismo. Para entender por qué estoy a punto de detonar una bomba nuclear en mi propia boda, tengo que explicarles quién era yo y quiénes eran ellos, y cómo mi ceguera emocional permitió que me arrastraran a este precipicio financiero y moral. Me llamo Alejandro, tengo 32 años y soy arquitecto y desarrollador inmobiliario, no vengo de dinero, crecí en un barrio donde las ventanas se reparaban con cinta adhesiva y la cena a veces era té con pan, por eso, cuando empecé a tener éxito, cuando mis diseños empezaron a ganar premios y mis inversiones en terrenos comerciales se multiplicaron, mantuve una humildad que pensé que me protegía de los cazafortunas, pero me equivoqué. Conocí a Valeria hace 3 años en una gala benéfica. Ella llevaba un vestido rojo que cortaba la respiración y una sonrisa que prometía el mundo entero, parecía dulce, interesada en mi arte, no en mi cuenta bancaria, o al menos eso fue lo que supo fingir con una maestría digna de un Oscar. Durante los primeros 6 meses, todo fue idílico, pero poco a poco, la máscara empezó a caer, revelando destellos de una ambición materialista que yo, en mi estupidez, justifiqué como gustos refinados. Empezó con cosas pequeñas: Alejandro, no podemos ir a ese restaurante, la iluminación es terrible para las fotos, o cariño, ese reloj que tienes es muy simple, deberías comprarte un Rolex para que te tomen en serio en las reuniones. Luego escaló a las demandas familiares, su madre, Patricia, y su padre, un hombre débil llamado Roberto que vivía a la sombra de su esposa, empezaron a tratarme como su banco personal. Alejandro, se nos rompió el aire acondicionado. ¿Podrías prestarnos 5,000 para arreglarlo? Ya sabes que estamos cortos de liquidez este mes, nunca me devolvieron el dinero, y cuando sugerí que hicieran un plan de pagos, Valerie lloró durante 3 días diciendo que yo era un tacaño que no valoraba a la familia. Si me amaras, querrías que mis padres estuvieran cómodos, me dijo con esos ojos grandes y llorosos, y yo, el idiota que quería ser el héroe, cedí, pagué sus deudas. Pagué las vacaciones familiares a Europa donde ellos viajaban en primera clase y yo cargaba las maletas, y finalmente, pagué por esta boda monstruosa que se había salido de control desde el día 1. Valerie quería una boda de cuento de hadas, la boda del siglo, la llamó Patricia. El presupuesto inicial que acordamos era de $50,000, una cifra ya exorbitante para mí, pero razonable considerando mis ingresos. Sin embargo, en cuanto empezamos a planificar, Patricia tomó el control. 50,000 es para una boda de pueblo, Alejandro, me dijo con desdén en la primera reunión con la organizadora, mi hija merece lo mejor, necesitamos el salón Platinum. Necesitamos el menú de 7 tiempos con langosta, necesitamos a la orquesta sinfónica, no a un DJ barato. Cada vez que yo intentaba poner un límite, Valerie me hacía la ley del hielo o manipulaba mis inseguridades. Pensé que tenías éxito. Alejandro, ¿acaso tus negocios van mal?
¿Por qué nos limitas tanto? ¿No quieres presumir a tu futura esposa? Al final, el presupuesto se infló hasta llegar a los $150,000. $150,000 que salieron íntegramente de mis ahorros personales y de la venta de un pequeño apartamento que yo tenía como inversión. Todo para complacer a una mujer que, según descubrí hace 2 días, me veía no como a su futuro esposo, sino como a su plan de jubilación anticipada. Pero la traición financiera palidece en comparación con la traición emocional, la daga en la espalda que me clavó no solo Valerie, sino la persona en la que más confiaba en este mundo, Marcos, mi mejor amigo desde el jardín de infantes. Mi socio en la firma de arquitectura, el hermano que nunca tuve y que hoy, en una muestra de cinismo que roza la psicopatía, está parado en el altar como mi padrino de bodas, sosteniendo los anillos que simbolizan una fidelidad que él mismo se encargó de destruir. Marcos siempre fue el alma de la fiesta, el tipo carismático, guapo, con suerte con las mujeres, mientras yo era el estudioso, el serio, el constructor. Nunca sentí celos de él, al contrario, admiraba su facilidad para vivir, compartimos todo. Juguetes, secretos, sueños, incluso le di el 20% de las acciones de mi empresa cuando la fundé, no porque pusiera capital, sino porque quería que triunfáramos juntos, confiaba en él con mi vida. Le confié mis dudas sobre Valerie cuando las demandas de Patricia se volvieron insoportables. Es normal, amigo, me decía él, dándome palmadas en la espalda, las mujeres se ponen locas con las bodas, pero Valerie te ama, solo está estresada, aguanta. Verás que después de la luna de miel todo se calma. Qué bien mentía, qué naturalidad tenía para mirarme a los ojos y decirme que todo estaba bien mientras él mismo se encargaba de consolar el estrés de mi prometida a mis espaldas. El descubrimiento ocurrió por pura casualidad tecnológica, esa clase de error digital que destruye vidas. Hace 48 horas, Valerie tuvo su despedida de soltera. Una fiesta tranquila de fin de semana en una casa de playa en Malibú con sus damas de honor, mientras yo me quedaba en la ciudad terminando unos planos urgentes. Marcos también estaba supuestamente fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Yo no sospeché nada, ¿por qué lo haría? Estaba demasiado ocupado firmando cheques para floristas y caterings. Esa noche, estaba en mi casa, nuestra casa, intentando sincronizar mi iPad con la nube para descargar unas fotos de referencia para un cliente, pero por algún motivo. La cuenta de iCloud de Valerie, que habíamos vinculado hacía meses para compartir calendarios y listas de compras, comenzó a sincronizarse automáticamente con mi dispositivo debido a una actualización del sistema que restableció los permisos de privacidad. De repente, mi galería de fotos empezó a llenarse de nuevas imágenes y videos. Al principio eran inocentes. Fotos de cócteles, selfies en la playa, videos de las chicas bailando. Sonreí al verlas, pensando espero que se divierta, pero entonces, apareció un video de larga duración, grabado hace apenas 3 horas. La miniatura mostraba una habitación con luz tenue. Sentí un nudo en el estómago, un instinto primal de advertencia. Le di play, y mi mundo se vino abajo en 4K y sonido estéreo. El video no había sido grabado intencionalmente, o tal vez sí, pero parecía que el teléfono había sido dejado grabando sobre una mesa de noche, enfocado hacia la cama. En la imagen, vi a Valerie, mi Valerie, vestida con lencería que yo nunca había visto, riéndose y bebiendo champán directamente de la botella, y junto a ella, abrazándola con una familiaridad que me revolvió las tripas, estaba Marcos. No estaban haciendo nada explícito en ese primer segundo, pero la conversación, Dios, la conversación fue peor que cualquier acto físico. Valerie estaba acariciando el pecho de Marcos y decía, con esa voz arrastrada por el alcohol: no puedo creer que me vaya a casar con el aburrido de Alejandro en 2 días, es tan predecible, tan cuadrado. Si no fuera porque su cuenta bancaria tiene tantos ceros, ya lo habría dejado hace meses. Marcos se rió, esa risa que yo conocía de toda la vida, y respondió, oye, no hables así de mi socio. Gracias a ese aburrido y a su dinero tú vas a tener la vida de reina que quieres y yo voy a seguir cobrando mis bonos sin trabajar demasiado. Alejandro es nuestra gallina de los huevos de oro, nena. Solo tienes que aguantar sus charlas sobre arquitectura y darle un hijo o 2 para asegurar la manutención, y nosotros podemos seguir divirtiéndonos. Valerie soltó una carcajada y lo besó, un beso profundo, hambriento. Un beso que nunca me había dado a mí. Te voy a extrañar en la luna de miel, dijo ella. Imagínate 2 semanas en Bora Bora con él. Fingiendo que me interesan sus edificios. Qué pesadilla, ojalá estuvieras tú allí. Estaré allí en espíritu, dijo Marcos, empezando a quitarle la ropa, y cuando vuelvas, nos vemos en el hotel de siempre. Ahora
Ven aquí y despídete de tu soltería como se debe. El video duraba 40 minutos más, 40 minutos de gemidos, de burlas hacia mí, de planes sobre cómo iban a gastar mi dinero. De cómo Patricia sabía sobre ellos y lo aprobaba siempre, y cuando la boda se realizara y el cheque se cobrara, vi el video completo, sentado en la oscuridad de mi sala, entumecido, sin llorar, sin gritar, sentí como algo moría dentro de mí. El Alejandro que amaba, que confiaba, que soñaba, fue asesinado en ese sofá de cuero, y en su lugar nació alguien más, alguien frío, alguien que miró la pantalla y pensó, podría cancelar la boda ahora, podría llamarla y gritarle. Pero eso sería demasiado fácil, eso les daría la oportunidad de inventar excusas, de hacerse las víctimas, de decir que yo soy el loco celoso. No, ellos querían una boda, querían un espectáculo, querían ser el centro de atención de la alta sociedad. Entonces yo les iba a dar exactamente eso, les iba a dar la boda más memorable de la historia. Decidí que no diría nada, que me tragaría la bilis y actuaría como el novio feliz durante las siguientes 48 horas. Dejaría que Valerie caminara hacia el altar, dejaría que Marcos me diera las palmadas en la espalda, dejaría que Patricia se pavoneara con su vestido de diseñador, dejaría que se gastaran hasta el último centavo de esos 150.000 dólares, porque el precio de su destrucción valía cada dólar. Pasé la noche despierto, no durmiendo, sino descargando cada video, cada mensaje, haciendo copias de seguridad en 3 discos duros diferentes. Y contactando a mi abogado personal y a un investigador privado para armar el paquete de bienvenida a su nueva realidad. Y ahora, aquí estoy, frente al espejo de la suite, escuchando los golpes en la puerta. Alejandro, amigo, ¿estás listo? Es la voz de Marcos, sonando alegre, despreocupada. Los invitados están esperando, y Valerie está nerviosa, dice que no le has contestado los mensajes. Abre, hombre, tenemos que bajar. Respiro hondo, me ajusto la chaqueta del smoking y compongo una sonrisa que no llega a mis ojos, una sonrisa de tiburón que huele sangre en el agua. Abro la puerta y ahí está él, mi mejor amigo, mi padrino, mi traidor, impecable en su traje. Sonriéndome con esa falsedad que ahora veo tan claramente. Ahí está el novio. Exclama, abriendo los brazos para abrazarme. El asco me sube por la garganta, pero lo reprimo y acepto el abrazo, sintiendo el olor de su colonia cara, la misma que llevaba en el video. Estoy listo, Marcos, le digo con voz firme. Mirándolo a los ojos, no tienes idea de lo listo que estoy, va a ser una noche inolvidable, te lo prometo. Él se ríe, ignorante de que su tumba social ya está cavada. Esa es la actitud, hermano, vamos, tu princesa te espera. Caminamos juntos hacia el ascensor, hacia el salón de baile, hacia el altar donde Valerie me espera vestida de blanco, fingiendo pureza, mientras yo llevo en el bolsillo interior de mi chaqueta no los votos matrimoniales, sino un control remoto universal conectado al sistema de proyección del salón y un sobre con las demandas civiles por fraude y daños emocionales. La marcha nupcial está a punto de sonar, y yo estoy a punto de dirigir la sinfonía de su destrucción. Caminar hacia el altar fue la experiencia más surrealista de mi vida. Una marcha fúnebre disfrazada de celebración nupcial donde cada paso resonaba en el mármol pulido de la nave central de la catedral como el tic-tac de una bomba de tiempo a punto de estallar, y mientras avanzaba acompañado por mi madre. Una mujer santa que lloraba de emoción pensando que su hijo por fin había encontrado la felicidad. Yo tenía que usar cada gramo de mi autocontrol para no gritar, para no dar media vuelta y salir corriendo. Para no vomitar allí mismo sobre la alfombra roja al sentir la presencia física de Marcos caminando un paso detrás de mí, irradiando esa falsa camaradería que ahora me resultaba tóxica. Llegamos al pie del altar. Un monumento de oro y flores blancas que costó más que el salario anual de un maestro, y me paré en mi marca, girándome para enfrentar a la congregación de 300 invitados que nos miraban con expectación. Vi las caras de mis socios, de mis amigos de la universidad, de los parientes lejanos que solo venían por la barra libre, todos sonriendo, todos cómplices involuntarios de esta farsa grotesca. Marcos se inclinó hacia mí, ajustándose el clavel en la solapa, y susurró con ese tono de bromista habitual: nervioso, campeón. Tranquilo, es solo el resto de tu vida. Si te desmayas, prometo atraparte antes de que te golpees la cabeza. Para eso están los padrinos. Sentí una oleada de bilis subir por mi garganta. Tuve que apretar los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos para no girarme y romperle la nariz allí mismo, para no decirle: sé que te acostaste con ella hace 48 horas, sé que se rieron de mí, sé que soy tu cajero automático. Pero me tragué la furia, forcé una sonrisa rígida y asentí: gracias, hermano,
le dije, y la palabra hermano salió de mi boca con sabor a ceniza, sé que siempre me cubres la espalda. La ironía pasó completamente desapercibida para él, quien me guiñó un ojo y se volvió para coquetear discretamente con una de las damas de honor, demostrando que su falta de moralidad no se limitaba solo a mi prometida. Entonces, la música cambió, el órgano de la catedral comenzó a tocar los acordes dramáticos de la marcha nupcial, y las puertas gigantes de roble se abrieron al fondo para revelar a Valerie, y tengo que admitirlo, se veía espectacular. El vestido de Darrowon de $12,000, que pagué yo, por supuesto, se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, el velo de encaje francés flotaba a su alrededor como un halo de pureza, y su sonrisa. Dios, esa sonrisa radiante, ensayada, perfecta, la misma sonrisa que vi en el video de seguridad mientras desabrochaba la camisa de Marcos, avanzó por el pasillo del brazo de su padre, Roberto, quien lucía incómodo en su smoking alquilado, caminando con la cabeza baja como si supiera que estaba entregando mercancía defectuosa, pero Patricia, mi suegra, caminaba detrás de ellos con el pecho inflado, saludando a los invitados como si fuera la realeza británica. Absorbiendo la admiración de la sala, validando su estatus social a costa de mi cuenta bancaria, cuando Valerie llegó al altar y su padre puso su mano sobre la mía, sentí un choque eléctrico de repulsión, su piel estaba fría. Sus ojos brillaban con lágrimas que todos interpretaron como emoción nupcial, pero que yo ahora sabía que eran lágrimas de actriz. Cuídala bien, hijo, murmuró Roberto, y por un segundo sentí pena por él. Me pregunté si él sabía. Si Patricia lo había castrado tanto que aceptaba la corrupción moral de su hija con tal de mantener la paz. Lo haré, Roberto, respondí, le daré exactamente lo que se merece. Valerie me sonrió, ajena al doble sentido de mis palabras. Y se colocó a mi lado, susurrando un te amo que sonó en mis oídos como un insulto. La ceremonia fue una tortura medieval. El sacerdote, un hombre anciano y bondadoso que creía en la santidad del matrimonio, comenzó a hablar sobre la fidelidad, el respeto, la honestidad. Cada palabra era un latigazo. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta. Recitaba el padre, y yo miraba de reojo a Marcos, que estaba revisando discretamente su reloj, probablemente aburrido, y a Valerie, que mantenía la mirada baja en un gesto de falsa modestia. Me pregunté qué pasaba por sus mentes. ¿Estaban recordando su noche en Malibú? ¿Se estaban riendo por dentro pensando en lo fácil que había sido engañarme? ¿O eran tan sociópatas que realmente creían que lo que estaban haciendo estaba bien? Llegó el momento de los votos. Valerie sacó un papelito perfumado y leyó con voz temblorosa: Alejandro, eres mi roca, mi refugio seguro, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar una carcajada histérica. Fiel, dijo ella, con los labios que hace 2 días besaban a mi mejor amigo. Cuando llegó mi turno, yo no saqué ningún papel, improvisé. Mirándola fijamente a los ojos con una intensidad que ella interpretó como pasión: Valerie, hoy es el día en que todo cambia, prometo que a partir de este momento, nunca habrá secretos entre nosotros. Prometo que el mundo entero sabrá cuánto nos amamos y la verdadera naturaleza de nuestro vínculo. Este anillo es un símbolo de todo lo que hemos construido y de todo lo que vamos a destruir. Para renacer, la gente suspiró, pensando que era poético. Marcos asintió aprobatoriamente, y Valerie me miró con un brillo de triunfo, pensando que me tenía comiendo de su mano. Intercambiamos los anillos. Esas bandas de platino y diamantes que costaron más que mi primer coche, y el sacerdote pronunció las palabras fatales: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Besarla fue el acto más difícil de mi vida. Sentir sus labios contra los míos me provocó náuseas físicas. Fue un beso frío, técnico, una actuación para la galería, pero cuando nos separamos, ella me susurró: por fin, mi amor, y yo pensé: sí. Por fin empieza tu infierno. Salimos de la catedral bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa, subimos a la limusina Rolls Royce Vintage que habíamos alquilado, y durante el trayecto de 20 minutos hacia el salón de recepción, Valerie se transformó. La novia dulce desapareció y salió la verdadera Valerie. La calculadora, sacó su teléfono inmediatamente y empezó a revisar las redes sociales. ¿Viste cuántos likes tiene ya la foto de mi vestido?, preguntó sin mirarme. Patricia dice que la gente está comentando que es la boda del año. Más te vale que la recepción esté perfecta, Alejandro, no quiero sorpresas. No te preocupes, le dije, sirviéndome una copa de champán y mirándola con una calma gélida. La recepción va a ser inolvidable. Tengo una sorpresa especial preparada para el brindis. Ella sonrió con codicia. ¿En serio?
¿Es el viaje a Bora Bora? ¿O me compraste el collar de zafiros que quería? Es algo mucho mejor, respondí, algo que nunca olvidarás. Llegamos al salón Platinum del Hotel Plaza, y la opulencia me golpeó en la cara, candelabros de cristal gigantes, mesas cubiertas de seda. Centros de mesa que eran árboles reales pintados de plata, una orquesta de cámara tocando suavemente. Patricia nos recibió en la entrada como si fuera la dueña del hotel, dando órdenes a los camareros. Ese mantel está arrugado. Quiero más champán en la mesa 3. Alejandro, por fin llegan. Me gritó, ignorando mi saludo. Espero que tengas listo el cheque para el saldo final del catering. El gerente me está molestando, diles que esperen a mañana. No quiero que molesten a mi hija hoy. Todo está arreglado, Patricia, le aseguré. Cada centavo está contabilizado. Entramos al salón entre aplausos, hicimos el primer baile, una coreografía ensayada de Atlas de Ara James que se sintió mecánica y vacía, mientras bailábamos. Marcos se acercó a la pista para bailar con la dama de honor principal, y en un giro, nuestras miradas se cruzaron. Él me levantó el pulgar y me guiñó el ojo. Ese gesto, ese maldito guiño de complicidad falsa. Fue el combustible que necesitaba para no flaquear. La cena se sirvió, langosta termidor y filet mignon, $300 el plato. Vi a mis suegros comer como si fuera su última cena. Pidiendo botellas de vino de $500 una tras otra, Patricia se acercó a nuestra mesa principal varias veces. Alejandro, asegúrate de sonreír más, pareces tenso, estás arruinando las fotos, me siseó al oído. Y recuerda que mañana tienes que transferirle a Roberto lo del alquiler del local comercial que quiere abrir. Valerie se reía con sus amigas en la mesa de al lado, ignorándome por completo ahora que el anillo estaba en su dedo. Mostrando su mano a todo el mundo, disfrutando de su victoria, yo apenas toqué mi comida, pasé la hora de la cena repasando mentalmente el plan. Verificando discretamente con mi teléfono que el sistema de proyección estaba conectado a mi laptop segura que había dejado escondida bajo la mesa de los técnicos de sonido con instrucciones estrictas de no tocar hasta mi señal. Sentía el peso del control remoto en mi bolsillo como si fuera un arma cargada, y en cierto modo, lo era. El ambiente en el salón se relajó a medida que el alcohol fluía, la gente empezó a soltarse las corbatas, la orquesta dio paso a un DJ, y el ruido de las risas y las copas chocando llenó el aire. Era el momento perfecto, el clímax de la noche. El maestro de ceremonia se acercó al micrófono. Damas y caballeros, por favor, tomen sus asientos y levanten sus copas, ha llegado el momento de los brindis. El salón se cayó poco a poco. Patricia se sentó en primera fila con una sonrisa de satisfacción. Valerie me tomó la mano por debajo de la mesa y me clavó las uñas. No vayas a decir nada vergonzoso, Alejandro, hazme quedar bien, me susurró. Marcos se levantó primero. Con una copa de champán en la mano, tambaleándose ligeramente, ya estaba borracho. Buenas noches a todos, gritó, con su carisma habitual. Para los que no me conocen, soy Marcos, el mejor amigo, el hermano del novio, y... Bueno, conozco a Alejandro desde que usábamos pañales, siempre supe que este día llegaría, aunque tengo que admitir que nunca pensé que conseguiría a una mujer tan espectacular como Valerie. Risas corteses de la audiencia. Marcos me miró. Alejandro, eres un hombre con suerte. Valerie te va a mantener joven, te va a mantener alerta. Y te va a mantener pobre con esos gustos. Más risas. Patricia aplaudió encantada. Pero en serio, amigo, te deseo lo mejor, sé que van a ser muy felices, porque el amor que se tienen es único. Salud por los novios. Todos bebieron. Marcos se sentó, dándome una palmada en la espalda. Tu turno, tigre, me dijo. El maestro de ceremonias me pasó el micrófono. Me puse de pie, sentí las miradas de 300 personas sobre mí, el silencio expectante. Miré a Valerie, que me sonreía con esa máscara de porcelana. Miré a Marcos, que se servía más vino. Miré a Patricia, que me evaluaba con ojo crítico. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire acondicionado perfumado del salón. Saqué el control remoto de mi bolsillo y lo sostuve firmemente en mi mano derecha. Gracias a todos por venir, empecé, mi voz resonando clara y firme por los altavoces, sin una pizca de nerviosismo. Gracias por compartir este día tan revelador con nosotros. Marcos tiene razón en una cosa, nunca imaginé que este día llegaría, y ciertamente, nunca imaginé que me casaría con una mujer como Valerie. Valerie apretó mi mano, confundida por el tono, pero mantuvo la sonrisa. ¿Saben? El matrimonio se basa en la confianza, en la honestidad, en conocer a la otra persona mejor que a uno mismo, y durante los últimos 3 años, pensé que conocía a Valerie, pensé que conocía a Marcos, mi mejor amigo. Hice una pausa dramática.
Caminé unos pasos hacia el centro de la pista, alejándome de la mesa principal, pero hace 48 horas recibí un regalo de bodas anticipado, un regalo que me abrió los ojos de una manera que ni siquiera el amor más ciego podría ignorar. Y como soy un arquitecto, creo que los cimientos son lo más importante, y no podemos construir un matrimonio sobre cimientos de mentiras, así que, en lugar de un discurso tradicional, he preparado una pequeña presentación visual para mostrarles a todos exactamente sobre qué cimiento se ha construido esta unión y para agradecer a las personas que lo hicieron posible. Patricia frunció el ceño, susurrando algo a su esposo. Valerie empezó a levantarse. Alejandro, ¿qué haces? ¿Qué fotos pusiste? Siéntate, querida, le ordené con una voz que no admitía réplica, una voz que hizo que varios invitados se enderezaran en sus sillas. Esto es para ti. Es tu momento de brillar, como siempre quisiste. Levanté el control remoto. Apunté hacia la pantalla gigante que había bajado detrás de la mesa principal, donde se suponía que iba a pasar un montaje de nuestras fotos de infancia, y presioné el botón rojo. La pantalla parpadeó una vez, se puso negra por un segundo, y luego, con una claridad de alta definición brutal, apareció la primera imagen, la habitación en penumbra de Malibú, la fecha y la hora estampadas en la esquina inferior, y el sonido inconfundible de la risa de Valerie llenó el salón de baile silencioso. No puedo creer que me vaya a casar con el aburrido de Alejandro. Se escuchó su voz amplificada por el sistema de sonido envolvente de 50.000 vatios. Vi cómo la cara de Valerie se desintegraba en tiempo real, pasando del shock al terror puro en una fracción de segundo. Vi cómo Marcos se atragantaba con su vino, derramándolo sobre su camisa blanca. Vi cómo Patricia se llevaba las manos a la boca ahogando un grito, y yo, parado solo en el centro de la pista, con el micrófono en la mano. Sonreí por primera vez en 2 días, una sonrisa genuina, fría y terrible, mientras el video avanzaba hacia la parte donde Marcos decía, Alejandro es nuestra gallina de los huevos de oro, y supe que el espectáculo acababa de comenzar. El sonido de la voz de Valerie burlándose de mí rebotaba contra las paredes tapizadas de seda del salón Platinum con una claridad acústica devastadora, amplificada por el sistema de sonido de última generación por el que Patricia había insistido en pagar un extra de $5.000, y mientras la pantalla gigante mostraba en alta definición cómo Marcos le desabrochaba el vestido a mi esposa. El salón de baile se sumió en un caos absoluto, una mezcla de jadeos de horror, murmullos escandalizados y el sonido frenético de copas rompiéndose cuando algunos invitados, paralizados por la sorpresa, las dejaron caer de sus manos temblorosas. Valerie, que había permanecido congelada por unos segundos que parecieron eternos, finalmente reaccionó, soltando un grito agudo y desgarrador, apágalo. Apágalo ahora mismo. Es mentira. Es un montaje. Se lanzó hacia la mesa de los técnicos de sonido, tropezando con la cola de su vestido de $12.000, luciendo como un ángel caído en desgracia, pero yo había previsto esto, había contratado a mi propio equipo de seguridad privada. 2 hombres corpulentos vestidos de civil que se interpusieron suave pero firmemente en su camino, impidiéndole llegar a la laptop que controlaba la proyección, obligándola a ver, junto con sus 300 invitados. Como ella misma confesaba que yo era su cajero automático y como Marco se reía de mi estupidez, Patricia, mi suegra, se levantó de su silla con la cara roja de furia, no de vergüenza, sino de indignación porque su espectáculo perfecto se estaba desmoronando. ¿Cómo te atreves, Alejandro?, chilló, señalándome con un dedo lleno de anillos que yo había pagado. Esto es una calumnia. Voy a demandarte. Estás humillando a mi hija en su día especial, su día especial. Repetí por el micrófono, mi voz fría cortando sus gritos. Patricia, siéntate y cállate, porque aún no he terminado con ustedes. El video terminó con la imagen congelada de ellos besándose, y yo retomé la palabra. Caminando lentamente hacia la mesa donde Marcos intentaba hacerse invisible, lo que acaban de ver fue grabado hace 48 horas, mientras yo estaba trabajando para pagar esta fiesta, y sé que muchos se preguntarán, Alejandro, si sabías esto. ¿Por qué seguiste adelante con la boda? ¿Por qué caminar al altar? ¿Por qué traer a tu madre aquí? Miré a mi madre, que estaba llorando en silencio en su mesa, consolada por mis tíos, y sentí una punzada de dolor, pero sabía que ella entendería que esto era necesario. La respuesta es simple. Porque una cancelación silenciosa hubiera sido demasiado barata, hubiera sido un regalo para ellos, hubieran inventado historias sobre cómo yo era el malo, el abusivo, el que las abandonó.
Y yo no podía permitir que mi reputación fuera manchada por la gente que intentó robarme el alma. Me giré hacia Marcos, que estaba pálido, sudando a mares, con la mirada perdida en su plato de langosta intacta. Marcos, hermano. Dije con sarcasmo venenoso, en el video dijiste que ibas a seguir cobrando tus bonos sin trabajar. Bueno, tengo noticias para ti. Esta mañana, antes de venir a la iglesia, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva de nuestra firma. Activé la cláusula de moralidad de nuestro contrato de sociedad, esa que tú firmaste sin leer hace 5 años porque estabas demasiado ocupado de fiesta. Tu conducta al conspirar contra el socio mayoritario y cometer actos que dañan la imagen de la empresa, es causal de despido inmediato y de la recompra forzosa de tus acciones al valor nominal inicial. Marcos levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué? No puedes hacer eso, mis acciones valen millones. Valían millones, le corregí, sacando un cheque de mi bolsillo y lanzándolo sobre la mesa frente a él. El papel flotó y aterrizó suavemente sobre la mantequilla. Aquí tienes tu liquidación, $10,000. ¿Qué es el valor nominal de tu inversión inicial? Estás fuera de la empresa, Marcos, y he notificado a todos nuestros clientes que ya no nos representas. Tu carrera en esta ciudad ha terminado hoy. Marcos se quedó mirando el cheque, boquiabierto. Mientras los invitados murmuraban, algunos incluso soltaron risitas nerviosas ante la brutalidad de la jugada, pero el plato fuerte aún estaba por servirse. Me volví hacia Valerie y sus padres. Roberto estaba hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, pero Patricia seguía de pie, desafiante, y Valerie lloraba lágrimas de cocodrilo, gritando que lo sentía, que estaba borracha, que fue un error. Alejandro, por favor, podemos ir a terapia. Te amo, sollozó ella. Intentando acercarse a mí. No me toques, le dije, retrocediendo, y no te preocupes por el matrimonio, no necesitas un divorcio. Un silencio confuso llenó la sala. ¿Cómo?, preguntó ella, ¿qué quieres decir? Quiero decir que el sacerdote que ofició la ceremonia es un viejo amigo de mi familia, un actor jubilado, no un cura ordenado, y la licencia de matrimonio que firmamos en la sacristía. Bueno, digamos que, olvidé firmar mi parte legalmente y el documento que ustedes tienen es utilería. Legalmente, Valerie, sigues siendo soltera, nunca estuvimos casados. Esta boda fue una obra de teatro de $150,000. Patricia soltó un grito ahogado y se desplomó en su silla, abanicándose con una servilleta. Fraude. Esto es fraude, gritó Roberto, levantándose por fin, rojo de ira. Nos engañaste. Hiciste que mi hija caminara al altar en una farsa. Sí, Roberto, una farsa, igual que el amor de tu hija por mí, respondí tranquilo, pero hablando de los $150,000. Hice una señal al gerente del hotel, que estaba esperando en la puerta con una expresión severa, acompañado por el jefe de catering y la florista principal. Como ustedes saben, yo he pagado todos los depósitos hasta ahora, pero el saldo final, el 50% restante de la factura, se debe pagar al finalizar el evento. O sea, ahora, saqué una carpeta gruesa de mi chaqueta. Sin embargo, dado que no hay matrimonio, y dado que esta fiesta fue organizada bajo las especificaciones exactas y caprichosas de Patricia y Valerie, he decidido que no voy a cubrir el resto. Caminé hacia Roberto y le entregué la carpeta, que pesaba como un ladrillo. Aquí están las facturas pendientes: $75,000 al hotel, $20,000 a la florista, $15,000 a la orquesta y $10,000 en extras que Patricia pidió ayer sin consultarme. El total es de $120,000. Y como yo cancelé mis tarjetas de crédito asociadas a este evento hace una hora, los proveedores ahora están buscando al responsable solidario del contrato. Roberto abrió la carpeta, sus manos temblaban tanto que los papeles casi se le caen. Pero yo no tengo ese dinero, Alejandro, tú firmaste el contrato. Lee la letra pequeña, Roberto, le dije, señalando el documento. Hace 3 meses, cuando Patricia insistió en cambiar el menú a langosta y añadir el champán premium, le hice firmar una adenda al contrato de catering y del hotel asumiendo la responsabilidad de cualquier exceso de presupuesto. Ella firmó sin leer, creyendo que yo pagaría todo como siempre. Bueno, sorpresa, yo solo autoricé el presupuesto base. Todo lo demás, toda esta opulencia que nos rodea, está a nombre de la familia García. El jefe de catering se adelantó, con cara de pocos amigos. Señor García, necesitamos procesar el pago ahora mismo o tendremos que llamar a la policía por robo de servicios. Patricia empezó a hiperventilar de verdad esta vez. Alejandro, no puedes hacernos esto. Somos familia. Roberto tiene el corazón débil.
Roberto debió pensar en su corazón antes de criar a una hija que se acuesta con el mejor amigo de su prometido, repliqué sin piedad, tienen dos opciones, pagan la cuenta ahora o salen de aquí esposados por fraude. Y Valerie. Me giré hacia ella, que estaba en el suelo, con el maquillaje corrido, pareciendo una pintura surrealista derretida, el anillo, extendí la mano, devuélvemelo, ella se protegió la mano izquierda, no. Es mío. Es un regalo. Es un anillo de compromiso condicional a un matrimonio que nunca ocurrió legalmente, le expliqué como si fuera una niña pequeña, y vale $40,000 si no me lo das ahora. Añadiré una demanda por robo a la lista de problemas que ya tienen tu padre y tu madre. Ella me miró con odio puro, un odio que finalmente reemplazó a las lágrimas falsas. Se arrancó el anillo con tanta fuerza que se lastimó el dedo y me lo tiró a la cara, lo atrapé en el aire con una mano, sintiendo el frío del diamante y la satisfacción del cierre. Gracias, dije, guardándolo en mi bolsillo. Ahora, si me disculpan. Tengo un vuelo que tomar, me voy a mi luna de miel, solo, a disfrutar de la suite presidencial que pagué y que no pienso desperdiciar con alguien como tú. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, dejando atrás el caos absoluto. Roberto discutiendo a gritos con el gerente del hotel, Patricia siendo atendida por los paramédicos por un ataque de ansiedad, Marcos mirando el cheque de $10,000 como si fuera su sentencia de muerte. Y Valerie gritando insultos que rebotaban en las paredes del salón que se suponía iba a ser su coronación social. Los invitados se apartaban a mi paso, algunos con miedo, otros con respeto, abriéndome camino como el mar rojo. Y mientras cruzaba las puertas dobles hacia el vestíbulo del hotel, escuché el sonido de las sirenas de policía acercándose, probablemente llamadas por el hotel ante la falta de pago. Salía la noche fresca de Nueva York. Me quité la corbata de seda que me asfixiaba y la tiré a una papelera, respiré hondo, y por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre. El vuelo de 14 horas hacia Bora Bora fue la primera vez en 3 años que pude dormir sin sentir la presión en el pecho de tener que mantener el estilo de vida de una familia que me despreciaba. Y mientras el jet privado, que decidí regalarme usando una fracción de lo que me habría costado el divorcio de Valerie en el futuro, cruzaba el Pacífico, mi teléfono, que había encendido solo para conectarlo al Wi-Fi del avión. No dejaba de vibrar con notificaciones, pero no eran mensajes de trabajo ni emergencias de construcción, eran enlaces, cientos de enlaces enviados por amigos, conocidos y hasta excompañeros de la escuela secundaria que no veía hace décadas. Todos compartiendo el mismo video. Alguien, probablemente uno de los primos resentidos de Valerie o un mesero con agallas, había grabado mi discurso, la proyección del video de la infidelidad y el momento exacto en que les entregué las facturas. Y lo había subido a TikTok con el título El novio del año destruye a cazafortunas. El video tenía ya 12 millones de visitas y seguía subiendo. Los comentarios eran una carnicería digital, miles de extraños analizando la cara de terror de Valerie, burlándose de la camisa manchada de vino de Marcos y celebrando mi frialdad como si fuera un deporte olímpico. Leí los comentarios bebiendo champán Krug de una copa de cristal, sintiendo una satisfacción oscura al saber que la reputación social que Patricia tanto valoraba, esa imagen de familia perfecta por la que me había obligado a endeudarme, había sido incinerada a nivel global en cuestión de horas. Cuando aterricé en el paraíso, me desconecté del mundo durante 2 semanas, dediqué mis días a nadar con tiburones, que eran mucho más amables que mis ex-suegros, a leer libros que no trataban sobre arquitectura y a redescubrir quién era Alejandro antes de convertirse en el cajero automático de los García, pero el mundo real seguía girando, y mi abogado, un hombre eficiente llamado Sr. Stein, me mantenía informado con correos electrónicos diarios que leía con el placer de quien lee una novela de suspense. La caída de la casa García fue rápida, brutal y completamente autoinfligida. Roberto y Patricia, enfrentados a una factura inmediata de $120,000 que no podían pagar, intentaron demandarme alegando estrés emocional y incumplimiento de promesa verbal. Carlos Dan desestimó la demanda en menos de 24 horas presentando la adenda al contrato que Patricia había firmado con su propia mano y el video de la infidelidad como prueba de que la promesa se rompió por causa justificada. Acorralados por los acreedores del Hotel Plaza, que no son conocidos por su paciencia, los García tuvieron que liquidar sus activos a precio de remate, su casa en los suburbios. Esa mansión pretenciosa llena de columnas falsas donde Patricia celebraba sus fiestas de té, fue embargada por el banco y vendida en una subasta pública para cubrir las deudas de la boda y las tarjetas de crédito de Roberto. Terminaron mudándose a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio industrial, lejos del club de campo y de sus amigos de la alta sociedad, quienes, como era de esperarse,
Los abandonaron en el momento en que el escándalo estalló. Patricia, incapaz de soportar la vergüenza de ser la madre de la novia infiel del video viral, sufrió una crisis nerviosa y se recluyó, negándose a salir a la calle, viviendo en una prisión construida con su propia vanidad. Marcos no tuvo mejor suerte, intentó impugnar su despido y la recompra de sus acciones, alegando que su vida privada no tenía nada que ver con la empresa, pero subestimó cuánto lo odiaba el sector. En el mundo de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario de alto nivel, la confianza lo es todo, y nadie quiere contratar a un arquitecto que traiciona a su socio de toda la vida y se acuesta con la prometida del cliente. Su nombre se convirtió en veneno, las firmas rivales no solo no lo contrataron, sino que usaron su caída como ejemplo de ética para sus propios empleados, perdió su apartamento de lujo en el centro. Su coche deportivo fue recuperado por la financiera y la última vez que supe de él, estaba trabajando como dibujante freelance bajo un seudónimo en sitios web de bajo costo, diseñando reformas de baños por $50 la hora. Una caída estrepitosa para el hombre que se jactaba de que iba a vivir de mis bonos sin trabajar. Pero la parte más dulce, y a la vez la más patética, fue el destino de Valerie. Durante mi luna de miel en solitario, ella intentó contactarme por todos los medios posibles, me envió correos electrónicos larguísimos, pasando de la súplica: Alejandro, por favor, estoy embarazada, es tuyo, una mentira fácil de desmentir con fechas, a la ira: me arruinaste la vida, te odio, y de vuelta a la negociación, si me das $100,000. Firmo un acuerdo de confidencialidad y digo que todo fue un montaje, no respondí a ninguno, mi silencio fue mi última arma. Al regresar a la ciudad, 6 meses después, más bronceado, más rico, mi empresa había crecido un 40% sin el lastre de Marcos y con la publicidad gratuita de mi integridad, y emocionalmente blindado, tuve un encuentro final puramente accidental. Estaba almorzando en una terraza de moda con una nueva clienta. Una mujer inteligente y exitosa que valoraba mis ideas, cuando vi a una figura familiar limpiando las mesas al otro lado de la calle en una cafetería de cadena. Era Valerie, pero no la Valerie de la boda. No llevaba ropa de diseñador, ni maquillaje perfecto, llevaba un uniforme de poliéster marrón, el pelo recogido en una red y zapatos ortopédicos para estar de pie todo el día. Se veía cansada, envejecida por la amargura. Nuestros ojos se cruzaron a través del tráfico. Ella se detuvo con una bandeja de platos sucios en las manos, y vi en su mirada una mezcla de vergüenza y súplica. Dio un paso hacia la calle, como si quisiera venir a hablarme, a pedirme perdón, o tal vez dinero, pero en ese momento mi clienta se rió de algo que yo dije y me tocó el brazo cariñosamente. Valerie vio el gesto, vio mi traje nuevo, vio mi felicidad, y se detuvo, bajó la cabeza, derrotada. Y volvió a entrar a la cafetería para seguir sirviendo cafés a gente que podía permitirse la vida que ella tiró a la basura por una noche de diversión barata con un traidor. Pagué la cuenta, dejé una propina generosa y me alejé en mi coche, sin mirar atrás. Esa noche, llegué a mi ático, me serví una copa del mismo vino que servimos en la boda, y brindé solo, frente a la ciudad iluminada, no por el amor perdido, sino por la bala que esquivé, porque al final, esos $150,000 no fueron el costo de una boda fallida, fueron el precio de mi libertad, y viéndolo en retrospectiva, fue la mejor inversión de mi vida. Valerie quería un hombre que le diera todo, y yo le di exactamente lo que merecía, una lección inolvidable y un futuro donde ella es la única arquitecta de su propia miseria. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.